Bueno, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a el segundo teórico, la clase número 2 de la materia cognitiva. Eh, Como ustedes saben, estamos haciendo un poco esta modalidad por una cuestión de que justamente la convocatoria que tuvimos fue como bastante urgente y dentro de su urgencia por ahí es la modalidad que más fácil nos podemos acomodar para justamente poder darles los contenidos. ¿M? Por supuesto que esto creo que más adelante va a ser algo que se va a modificar, pero bueno, en el mientras tanto, eh, lo que decidimos es que los teóricos tengan esta horita de teóricos grabada, la puedan ver acomodándola a sus horarios y restarlos, por decir así, del de la grilla de horarios normales. Eh, Quizás, la verdad que no lo sé ahora porque estamos como recién empezando y acomodándonos, ¿no? Pero quizás más adelante, por lo menos podamos tener la posibilidad de tener teóricos sincrónicos o al menos alguna charla de consulta como para por ahí tener un poco más de contacto, de conexión, que obviamente me interesa que ocurra, ¿sí? Eh, Ir teniendo ese feedback, más allá de lo que por ahí podemos ver desde los que nos pueden decir en prácticos, ¿no? Pero bueno, me interesa un poco poder tener esa ida y vuelta, por decir así. Así que bueno, en algún momento lo vamos a instituir eso, lo vamos a ir organizando con tiempo. Bien, como esta es una materia anual también, nos podemos dar recontra, entre comillas, ese lujo de poder ir acomodándonos un poco sobre la marcha para ir transmitiéndoles el contenido de lo que tenemos que dar. La clase de Adriana de la semana pasada fue sobre la perspectiva histórica del desarrollo de las psicoterapias. ¿M? La clase de hoy, en realidad, es en gran parte sobre los conceptos básicos de investigación en psicoterapias. Les advierto que van a tener que tomar aire bien profundo, relajarse, tratar de estar en un contexto más o menos cómodo porque esta clase es un embole. Lo puedo anticipar y puedo dar fe de eso porque en definitiva quizás es como más teórica que nunca la clase de hoy, porque es una suerte de repaso para el que lo haya visto, de ciertos conceptos que circulan, ¿sí? Dentro del campo de las psicoterapias y que por qué nos interesa transmitirlos y que todos tengamos como más o menos la misma línea de base. Porque después cuando ustedes tengan que leer un artículo, ¿m? Para hacerle un juicio crítico de valor acerca de si está bueno o no, si lo usarían para su potencial práctica, ahí justamente van a tener que asimilar y entender en la previa este tipo de conceptos, ¿sí? Así que bueno, un poco por eso que está preparada esa clase. De todas maneras, algo que por ahí no alcanzamos a hablar y que me interesaba por ahí también transmitírselos a ustedes, es que la idea es que la materia se encolumne en cuatro grandes ejes, por decir así. Un eje histórico, ¿sí? Un eje conceptual, un eje centrado en la evidencia, es decir, un eje con las investigaciones, y un eje, si querés, podemos hablarlo de como un eje de procesos o funcional, ¿sí? O un procedural, ¿sí? O sea, vamos por partes y les explico un poco la lógica de cómo pensé la materia. El eje histórico, obviamente, está atado a un espacio temporal y justamente ese espacio para nosotros empezaría como formalmente desde la perspectiva histórica de la clase anterior, es decir, desde la historia misma de la psicoterapia, ustedes la remontan hasta donde quieren, puede ser desde Freud con la interpretación de los sueños hasta la investigación de Einstein en el 52, y así sucesivamente, pasando por el desarrollo de los sistemas operativos de diagnóstico, de la asunción del modelo médico como modelo hegemónico para explicar los tratamientos psicológicos, los tratamientos con apoyo empírico,
las cosas que tienen a favor, en contra, después lo que vino como respuesta desde la práctica, con la práctica basada en la evidencia en psicología, los tres componentes, ¿sí? Mejor evidencia disponible, las características del terapeuta, las características del paciente, como cuestiones que van más allá y que integran justamente lo que es terapéutico dentro de una terapia, valga la redundancia. Y después lo que dio paso justamente a lo que por ahí hoy, hace unos poquitos años, se viene hablando como evidencia basada en la psicología, ¿sí? Evidencia basada, perdón, evidencia basada en la psicoterapia. Eh, Me parece que eh, es un poco lo que vamos a ver dentro de la parte histórica, ¿sí? Después dentro de la parte conceptual, obviamente vamos a ver más definiciones y constructos más aislados en lo abstracto, pero tratándolos de vincularlos desde el espacio de prácticos, ¿sí? O sea, la clase de hoy es una clase eminentemente conceptual y después les voy a explicar un poco por qué o hacerles un toque de un resumen. El eje de evidencia es porque justamente como esta materia cognitiva es una materia que nace de alguna manera gracias a la importancia de darle bola a la evidencia, porque en definitiva la terapia cognitiva no nace aislada de la ciencia, sino nace total y absolutamente apoyada desde la ciencia, porque justamente desde sus inicios siempre estuvo interesada en la comprobación empírica de sus resultados. Justamente por eso la lógica es obviamente siempre las cosas que hablamos, tratar de sustentarlas en estudios de diversas características que justamente apoyen un poco las ideas que planteamos desde lo conceptual, ¿sí? Y por último, la parte de procesos es un eje que por ahí le vamos a dar mucho más preponderancia cuando veamos propiamente dicho terapia cognitiva, ¿sí? O sea, estimo que a partir de la clase sexta, ahí en adelante, donde por ahí justamente el interés es un poco empezar a pensar una manera de hacer terapia desde los procesos y no desde los trastornos, ¿sí? O sea, históricamente se concibió el modelo médico de impartir un tratamiento específico para un problema específico, habida cuenta que había un montón de problemas categorizables distintos, ¿sí? Con límites dudosos, ¿sí? Entre diagnósticos, pero con límites al fin, y obviamente intervenciones específicas para cada cosa. Hubo como un cambio en los últimos 20 años de postura con respecto a eso, en gran parte los déficits del modelo médico aplicados a la psicología y a la psiquiatría, en gran parte la posibilidad de investigar procesos que están comunes en varios diagnósticos y que te permiten por ahí encarar no solo un diagnóstico, sino todos aquellos diagnósticos que compartan ese proceso, y eso hizo que por ahí empecemos a cambiar un poco el foco de lo que es nuestros esfuerzos terapéuticos en quizás trabajar en identificar esos procesos y tratar de ver qué cosas podemos hacer para justamente tratar esos procesos, y después la lógica sería que si eso funciona, la patología que está asociada con ese proceso también va a disminuir si el tratamiento sirve, ¿sí? En gran parte de la clase de hoy tiene que ver justamente con la idea de qué significa que un tratamiento sirva. Así que bueno, vamos un poco a lo nuestro y arrancamos formalmente. Bien. Entonces hoy, justamente, el eje hoy es fundamentalmente conceptual. A ver, esta es una lista que me hice, una suerte de ayuda a memoria, más allá que estas filminas de las cuales para mí carecen de valor eh, para estudiar, quizás lo veo como una suerte de ayuda a memoria, si quieren como una guía para estudiar. Bueno, anoté una serie de conceptos que me parece que por ahí son los que vamos a rondar el teórico de hoy, ¿sí? El concepto de medición, el concepto de eficacia, el concepto de cambio, el concepto de lo que son los diseños en psicoterapia, y el concepto de estadística, que bueno, esto vamos a ver puntualmente
cuál es la lógica de este concepto de estadística. Por lo pronto, no son por supuesto, los únicos conceptos que ustedes van a necesitar para entender, procesar, asimilar y hacer un juicio crítico a un paper. Pero la realidad que son los necesarios como para por ahí salir de la cuestión sencilla o simplista, por decir así, de consumir una investigación por lo que dice el resumen, ¿sí? Sino más bien tratar de entender, bueno, cuál es la lógica de eso. Para entender la lógica de eso hay que entender por ahí los eslabones que de alguna manera sustentan esa lógica. Y la primera lógica en la cual se sustenta la investigación en psicoterapias es la existencia de un modelo de medida, es decir, la existencia de, o la asunción de que podemos medir la psicoterapia. ¿Sí? O sea, desde ya que les estoy diciendo ahora con esto, que el supuesto implícito es que la psicoterapia claramente se puede estudiar desde una metodología de investigación cuantitativa, ¿sí? Por supuesto, ahora quiero hacer una salvedad, porque la realidad es que si no, no sería justo con la realidad. Obviamente que existen un montón, ¿sí? de investigaciones mixtas o cualitativas, es decir, no es que solo la psicoterapia es pasible de ser investigada a través de una metodología cuantitativa. Nada que ver, ¿sí? O sea, hay un montón de metodologías cuantitativas, perdón, cualitativas disponibles para investigar. Lo que pasa es que no las vemos acá porque creo que llevaría quizás eh, no solo un teórico, sino unos cuantos. Y la realidad es que la metodología cualitativa de por sí ya tiene como la suficiente complejidad como para estudiarse aparte, ¿no? Entiendo que en la carrera, o mejor dicho, a la altura de la carrera en la cual están, metodología cuantitativa han visto, ¿sí? Y algo de estadística han visto. Por lo tanto, quizás algunas cosas sean más o menos redundantes. Si es así, no les tiemble el pulso para pasar y adelantar el teórico hacia cuando ustedes ven que el slide cambia, quiere decir que ahí terminé de hablar de ese tema, o supongo que terminé de hablar de ese tema. Bien, la lógica de la medida, ¿cuál es? Como les decía, el supuesto implícito de que la psicoterapia está basada, obviamente, o es pasible de ser estudiada por una metodología cuantitativa, y que justamente si hablamos de metodología cuantitativa, antes de un diseño, antes de la idea copada, antes de la hipótesis de trabajo, antes de hacer una síntesis de los resultados que yo quiero investigar, antes de todo eso, en realidad lo que tiene que haber es la posibilidad de que haya medidas, ¿sí? Para que yo observe el fenómeno. Es decir, tengo que cuantificar de alguna manera el fenómeno. Y de hecho el concepto de medición es, al menos en psicología, es asignar puntajes a una persona con la creencia de que esos puntajes representan algo de esos individuos, ¿sí? O sea, la lógica es, no sé, vamos a suponer que yo estoy investigando depresión. Y la lógica es que si yo estoy investigando depresión, voy a utilizar un test que le voy a tomar al paciente ese o a ese grupo de pacientes. Se lo voy a tomar mínimo antes de que arranquen el tratamiento, o en la primera entrevista o antes si es posible, y luego se lo voy a tomar, si quieren, cuando termine el tratamiento, y ese es el diseño como más simple, el diseño pre y post, ¿sí? O sea, bueno, supuestamente tengo que ver si la persona puntuó tal cosa al principio, tendría que puntuar distinto al final, ¿sí? Obviamente que la cuestión así no es válida, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué, pero esto es como para que ustedes vean que, bueno, en realidad uno toma medidas, ¿sí? O sea, uno asume que lo que contesta esa persona en ese test representa un constructo latente, es decir, algo que no estamos viendo, obviamente, que es lo que nosotros vamos a tratar, ¿sí? Entonces, justamente, cuando hablamos en psicoterapia muchas veces hablamos de constructos, ¿sí? No de cosas que observamos. No es que, por ejemplo, a ver, mi tratamiento va a estar destinado a reducir el llanto de las personas, cosa que podemos medir re bien, ¿no? O sea, podemos medir inclusive cuánto es la línea de base de llanto de una persona, cuánto llora en una semana,
y supuestamente deberías llorar menos al final del tratamiento para dejar de llorar, vamos a suponer, ¿no? Como ven ustedes, no tiene como mucha lógica investigar por ahí conductas aisladas, sino más que nada constructos, ¿sí? O sea, entonces, por supuesto que es distinto decir, voy a tratar de ver si se reduce la sintomatología depresiva de principio, desde la línea de base que tomo la medida, hasta la línea de salida, que es cuando la persona termina el tratamiento. Obviamente es distinto. ¿Por qué? Porque hay constructos digamos, porque el constructo de depresión está compuesto por distintos signos y síntomas. Signo, ustedes ya recuerdan del psicópata, es lo que veo objetivado, ¿sí? O sea, llanto, ¿sí? O sea, y síntomas son las percepciones subjetivas de un padecimiento. Sensación de tristeza, de amargura, de angustia, etc. ¿Sí? Entonces, todo ese combo es lo que voy a modificar y todo ese combo tiene que ser medido. Y todo ese combo tengo que suponer que lo que pone la persona representa eso que quiero medir. ¿Sí? Eso es como la primera cuestión que tengo que aceptar. Obviamente que esto no es una fe ciega y religiosa, ¿sí? O sea, la realidad es que hay dos grandes características que todo instrumento tiene que tener para que esto sea factible, ¿sí? Es decir, para que yo mida algo que tenga sentido, no medir cualquier cosa. Porque como dicen los manuales de psicoterapia clásicos, o sea, si vos no medís bien lo que tenés que medir, no tiene ningún sentido lo que haces después, porque no sabes qué es lo que está cambiando, porque no está bien medido. O sea, que puede decir que al final del tratamiento no cambia algo que en realidad cambió un montón, o puede ser que de repente al revés, que parezca que sea un cambio dramático, copado, que recontra ayudaste al paciente, cuando en realidad el paciente vos lo ves en persona y está casi igual o peor que cuando se te presentó en la primera consulta. Entonces, justamente, el concepto de medida es súper importante. ¿En qué se enarbola? En dos constructos, ¿sí? En dos conceptos, de confiabilidad y validez. Y esto seguro que lo vieron en psicometría, o en alguna materia que se le parezca a evaluación psicológica. No recuerdo bien los nombres de las materias, pero generalmente está en la formación del psicólogo alguna materia que tenga que ver con la evaluación. Bueno, confiabilidad tiene que ver justamente con la consistencia de una medida, es decir, la capacidad que esa medida proyectada en el tiempo sea más o menos estable, ¿sí? Es decir, que ese test sea consistente significa que mida lo mismo, ¿no? Que mida cualquier cosa en cualquier momento, ¿sí? Por supuesto, hay distintas maneras de llegar a evaluar la confiabilidad de un instrumento, de una medida. Las más comunes son el test-retest. Test-retest es simple, vos le tomás a una persona un test y después se la tomás de vuelta, el mismo test, el mismo exacto, y la lógica es que si la medida es consistente, es decir, si más o menos siempre mide lo mismo, no va a haber una variación zarpada entre una medida y la otra, independientemente de la variación natural del nivel de la persona sobre esa medida. ¿Sí? Vamos a suponer depresión, yo te mido depresión ahora y a las 2 semanas y a las 4 semanas, y le mido no solo a vos, le mido a un grupo de personas. Sí, puede haber gente que de repente en ese lapso de tiempo estaba re abajo y se fue re arriba, es decir, mejoró. Puede ser que haya gente que empeoró y puede ser gente que más o menos mantenga el estado, ¿sí? Pero la lógica es, en promedio, esa medida está relacionada, es decir, no es que no hay ningún tipo de sentido entre lo que la persona mide en un primer momento y un segundo momento. Tiene una lógica. Esa lógica, esa es la consistencia externa, se evalúa a través de distintos métodos. El TRTS es uno, es sencillamente correlacionar los resultados. Después puedes hacer formas alternativas, por ejemplo, de repente tomarle el mismo test. Vamos a suponer que el test tiene 20 ítems, tomarle 10 ítems en un primer momento y los otros 10 ítems en un segundo momento. Como son formas alternativas, o sea, son distintas maneras de medir el mismo instrumento. ¿Sí? El instrumento es el mismo, solo que son características distintas pero relacionadas. También debería estar relacionado eso. ¿Sí? Hay distintas maneras de hacer esto. Puede ser con extrapolar distintos ítems de un mismo pool de ítems distintos. Vamos a suponer que es un pool de 100 ítems y ponerle 10 ítems y después otros 10 ítems. Se tienen que correlacionar. O sencillamente
redactar de otra manera el mismo test, ¿sí? O sea, redactarlo de otra forma, pero que sostenga más o menos el sentido de lo que dice, también eso es otra manera. Después está la consistencia interna propiamente dicha, que es a través de la medición de la relación que tienen los ítems, ¿sí? De una escala con la escala global. Esto es algo como pura y exclusivamente estadístico y hay un montón de test que miden esa consistencia interna, de estadísticos que miden esa consistencia interna. El más común, seguramente lo tienen de memoria de algún lado, el alfa de Cronbach, ¿sí? Que ha tenido sus buenos momentos, sus malos momentos, gente que lo recontra desfenestra y gente que lo defiende. Actualmente la postura es mixta. Van a ver que hay un montón de lugares en donde dicen que no, Cronbach no existe más, ya no hace falta, no sirve, no es suficiente. Y hay otros lugares en donde por ahí se lo sostiene bajo ciertas modificaciones, pero se sostiene que es lo mejor que hay. Bueno, es algo que nos tiene completamente ajenos, solo que nosotros lo que tenemos que saber es que existe como una medida de confiabilidad, ¿sí? O sea, si el alfa, generalmente un alfa bueno es de 7.7 para arriba, quiere decir que ese instrumento es fiable, ¿sí? Como que no mide cualquier cosa, sino que mide siempre lo mismo. Independientemente que eso que mida siempre lo mismo sea cualquier cosa en sí, ¿sí? Ahora les voy a explicar justamente esa lógica. Otra manera es el acuerdo entre jueces, ¿sí? Que es la más antigua quizás, ¿sí? O sea, un grupo de psiquiatras, 5 psiquiatras, ven un video de un paciente, una entrevista de un paciente y deciden entre ellos cuál es el diagnóstico, ¿sí? O sea, eso es el acuerdo entre jueces, mientras más acuerdo, más fiable la medida, ¿sí? O sea, es así. Bien. Después tenemos la validez. La validez es justamente que el instrumento mida lo que quiere medir, ¿sí? Lo que dice medir, ¿sí? O sea, si yo quiero medir depresión, la onda es que ese instrumento, si no tiene validez, puedo yo querer medir depresión y puedo estar midiendo cualquier otra cosa, ¿sí? Puedo estar midiendo sentimiento belicista, da lo mismo, ¿sí? Entonces, y ahora vamos con lo que decía antes. Un instrumento puede ser válido y puede no ser eh, confiable porque está mal hecho, ¿sí? Es decir, el instrumento posta medida de presión y después, como está mal hecho, no, sencillamente no es consistente, ¿sí? O sea, no se sostiene a lo largo del tiempo, mide distinto a lo largo del tiempo, lo cual hace que no sea un buen instrumento porque no me captura el concepto. Y por otra parte, al revés, o sea, un instrumento puede ser muy confiable si tiene una gran consistencia interna, pero no ser muy válido. ¿Por qué? Porque puedo medir consistentemente el sentimiento por la guerra y la paz, pero yo quería medir depresión, entonces, ¿qué onda? Quiere decir que en realidad ese constructo, ese concepto, ese test, perdón, tiene baja validez, ¿sí? Bien, hay un montón, ¿sí? De tipos de validez. Las que más se utilizan son la validez de constructo, la convergente, la discriminante y la predictiva. Son las más comunes, hay un montón, ¿sí? Esencialmente, lo que mide la validez es hasta qué punto ese concepto teórico que quiero medir, ese constructo latente, se representa en la realidad de los datos, ¿sí? Por eso se le da mucha pelota a los análisis factoriales, porque básicamente los análisis factoriales lo que hacen es, ya sea de manera exploratoria o confirmatoria, alinear los datos, ¿sí? Alinear los puntajes de las personas en los distintos ítems de cada test en puntuaciones latentes, en un constructo que no se observa, ¿sí? Por ejemplo, 20 ítems que miden depresión. El constructo latente es depresión, no lo veo, pero lo asumo porque hay una agrupación lineal entre los distintos ítems, ¿sí? Pero bueno, eso es psicometría pura, pero la realidad es que nosotros tenemos que saber cuando leemos un paper y de repente se da un instrumento, bueno, cuáles son las pruebas de validez y de confiabilidad de ese instrumento, ¿sí? O sea, eso es rarísimo que hoy te encuentres con un artículo que no te lo mencione, pero la lógica es, bueno, una vez que lo menciona tengo que entender cuál es la lógica de eso, ¿sí? Bueno, muy bien. Eh, Todo lo que dije hasta ahora se acerca más que nada a un tipo de medición en particular, que es lo que se llama autoinforme, ¿sí? El self-report famoso, que básicamente es que la persona lo haga solo,
¿sí? La persona completa el test de puño y letra en la compu, eh, hace el test y yo confío en que lo que está haciendo es representativo posta del concepto que quiero medir, ¿sí? Así como lo digo, parece como que está viciado de muchas nulidades o con mucho sesgo. Y es cierto, tiene un sesgo, ¿sí? Si yo estoy haciendo un test al lado y no sé, mi esposa está dando vueltas por ahí y hay test que tienen que ver con cómo me llevo en mi vida sexual o mi vida, satisfacción con mi pareja, y por ahí no me siento tan cómodo y por ahí contesto algo eh, que no es lo que realmente siento, ¿sí? Porque de repente hay algo que está condicionando mi forma de contestar. Mismo también eso o algunos test que eh, hacen preguntas que por ahí tienen que ver con aspectos que por ahí, por mi manera de ser, no tengo ganas de revelar, sobre todo en determinado tipo de contexto. Si por ahí en una primera sesión con un terapeuta que no sé si me voy a quedar porque no sé si me cayó del todo bien, no sé si voy a contestarle con la honestidad que hubiera contestado si de repente ese terapeuta me cayó a 1000 puntos y me recontra cerró. ¿Mm? Entonces, ténganlo como en cuenta como que tiene, no es, no es obviamente una forma de medición perfecta el autoinforme, pero que tiene de bueno, es re fácil de hacerlo, ¿sí? Y nosotros, terapeutas, confiamos quizás excesivamente en eso. ¿Por qué? Porque la mayoría de nuestras consultas son voluntarias, ¿sí? Es decir, viene una persona con un padecimiento y con ganas de mejorar, hay una expectativa positiva, entonces esa persona va a intentar desnudar su alma en esos test, porque de eso depende justamente que el terapeuta haga una buena evaluación y después un curso de tratamiento para eso, ¿sí? Pero bueno, obviamente que ya saben que hay excepciones porque no todos los motivos de consulta son voluntarios. Puede ser un nene que viene más o menos traído de los pelos por lo mal que se porta en el colegio, puede ser una persona en un proceso judicial que necesita sí o sí hacer alguna terapia, pero no porque quiera, sino porque debe, por, no sé, por violencia, por ejemplo, eh, o por una adicción. Entonces, obviamente aquí la motivación es distinta y lo que esa persona va a tomar en el test de autoinforme va a ser como dudoso, ¿sí? Por eso también que la lógica y en un mundo ideal tendremos que darle bola a las otras evaluaciones. La evaluación EMA viene de Ecological Momentary Assessment, básicamente es evaluación ecológica del momento. Eh, es algo que está súper de moda, más que nada en países con mayor tradición, y que básicamente consiste en tomarles todo el tiempo a las personas. ¿Sí? Son medidas que se llaman longitudinales intensivas, o sea, te tomo un test todos los fucking días, o por ahí varias veces en el día. ¿Sí? Te tomo los tests, a veces te tomo los 20 ítems de un test muchas veces en el día, a veces te tomo un par de preguntas que están asociadas a esos tests, que supongo que son válidas y que son representativas del constructo, pero la onda es este tipo de evaluación es intensivo, se evalúan muchas veces, muchas medidas durante un lapso de tiempo, ¿sí? Hay distintas modalidades, por ahí hay modalidades muy intensivas, tipo 5 veces diarias en un mes, o por ahí hay modalidades más relajadas, como, no sé, una vez por semana durante 2 años. Como ustedes pueden percibir, esto genera una carga en el paciente, ¿sí? Por eso no cualquier paciente lo puede hacer y para ahí también hay una cuestión cultural, ¿sí? O sea, en algunas culturas completar formularios a diario es parte de la rutina y no le inquieta, ni le molesta, ni le irrita a nadie, ¿sí? En nuestra cultura particular me parece que tenemos como una resistencia a eso. Por eso por ahí no lo hacemos tan seguido, ¿sí? Porque cansa por ahí y uno tiene que tener un buen balance entre que la persona conteste cosas razonables y que no se canse. Otra medida, también hay algo que se llama registros pasivos. Registros pasivos, ¿saben lo que es? Que ahora está re de moda, está re de moda por el tema del Big Data, ¿no? Es registrar a través de sensores del celu, ¿sí? Tipo, cuántos pasos di, con quiénes me vi, con quiénes hablé, cuánto tiempo hablé. Obviamente que tiene una bocha de problemas éticos eso, pero, pero sacando la parte esa, digamos, vamos a suponer que la persona acepta que vos le tomes todos los datos posibles desde los sensores del celular. Eso es una evaluación pasiva, intensiva pero pasiva, o sea, la persona no tiene que hacer nada, no le cuesta.
¿sí? O sea, no es que tiene que andar contando los pasos que da en el día. Te los cuenta el celu y el sensor del celu. Eso es una evaluación pasiva, que es un subtipo de evaluación ecológica. Está buenísima, pero bueno, tampoco todo el mundo tiene acá celulares con los sensores que se requieren, ¿sí? Por eso, y tampoco esos sensores son tan fiables, ¿sí? O sea, yo, por ejemplo, este mide la, no sé, la oxigenación y la frecuencia cardíaca y el nivel de estrés, pero el retrucho el nivel de estrés. O sea, no siempre me mide lo que... O sea, hay veces que estoy re estresado y estoy tranquilo como un estanque para el coso este, y hay veces que estoy re tranquilo y sale que estoy alterado. Digamos que los algoritmos no están tan perfeccionados para este tipo de... Y supuestamente este es uno de los que yo lo compré obsesivamente porque supuestamente era el mejor tracker de medidas de salud, pero bueno. Nada, no les voy a dar el chivo de cuál es, así no se clavan, pero bueno, igual me gusta. Pero bueno, otra manera de medir es a través de los observadores externos, que es la clásica que se hace en los chicos, tipo, que mide, o mejor dicho, cómo evalúa el comportamiento objetivo del chico, el papá, la mamá, la hermanita, el hermanito, la maestra, el maestro, ¿sí? O sea, cómo lo ven. Vamos a suponer que yo quiero tratar la irritabilidad o la agresividad de un nene de 9 años. Bueno, a través del comportamiento se puede observar esa, digamos, tener una buena línea de base, y por ahí lo mejor y lo más fiable es llamar y convocar a estos observadores externos para que observen justamente ese fenómeno, y ahí poder armar una suerte de línea de base para poder hacer el tratamiento. Otra medida también tradicional de las neurociencias, y obviamente por una razón presupuestaria poco realista acá, a menos que trabajes en un centro de neurociencias, son las medidas psicofisiológicas, ¿sí? Medidas que justamente, por ejemplo, no sé, la conductividad de la piel, ¿sí? La respuesta al reflejo galvánico, o sea, son cosas que por ahí necesitas una aparatología que por ahí implica como un presupuesto. Más allá que estos relojes, hoy por hoy, ya están empezando a medir algunas de esas cosas. Como ya les dije, igual estamos como un toque lejos todavía como para la sintonía fina de eso. Pero bueno, eso es un poco la idea de la medición, ¿sí? En psicoterapias. ¿Por qué? Porque en terapia cognitiva usamos una bocha de test, ¿sí? Entonces tienen que saber la lógica de esos test. La lógica intrínseca es un poco esto, que el instrumento sea válido, sea confiable, y que como sabemos que es de autoinforme, porque la mayoría lo son, sabemos que tienen de bueno y que tienen de malo, y si por supuesto hay otras formas en las que se midió ese concepto, mejor, obvio. Después tenemos, a grosísimo modo, los conceptos de eficacia, ¿sí? Y ahí puse validez interna y validez externa. ¿Por qué? Porque hay una diferenciación como clásica, ¿sí? En la literatura sobre el tema, en destacar cuándo algo es eficaz y cuándo algo es efectivo, ¿sí? Y parece como un juego de palabras, eh, pero es un juego de palabras que significa algo y tiene bastante diferencia. La eficacia hace referencia puntualmente a la validez interna de un tratamiento, ¿sí? Recuerden, acá estamos en el campo de la psicoterapia y en el campo de la terapia cognitiva en la materia, ¿no? Entonces, a recontra grosso modo y de una manera muy esquemática, después vamos a ver que esto no es tan así, pero en principio ustedes tienen que pensar como a la vieja usanza de metodología de investigación. Tenemos una variable, ¿sí? En la cual voy a observar el cambio, y otra variable que va a ejercer para mi gusto ese cambio, ¿sí? Entonces voy a tener una variable dependiente, desde donde voy a observar los resultados, que en el caso nuestro siempre va a ser un trastorno, un proceso, un patrón de síntomas, un problema conductual, etcétera, ¿no? O sea, algo en donde yo voy a observar el cambio, ¿sí? Conducta de irritabilidad antes, conducta de irritabilidad después. Sintomatología depresiva antes, sintomatología depresiva después. Evitación conductual antes, evitación conductual después, ¿sí? ¿Cómo voy a dar cuenta de que ese tratamiento es eficaz? Cuando yo pueda demostrar que la variabilidad de la dependiente, de la variable dependiente, valga la redundancia en este trabalengua, cuando esa variabilidad fundamentalmente sea explicada
por la variabilidad de la variable independiente, ¿sí? Dicho de otra manera, cuando pueda asegurarme de que lo que yo considero que es lo que produce el cambio, efectivamente produzca ese cambio. O sea, que una cosa varía en función de la otra, es decir, yo saco el tratamiento y no cambia nada esa variable dependiente. Ahora yo meto el tratamiento y esa variable cambia, ¿sí? Esa variabilidad de la que estoy hablando es un poco la lógica del concepto de eficacia, ¿sí? ¿Qué significa que un tratamiento sea eficaz? Que funcione. ¿Qué significa que funcione? Básicamente que cumpla con los objetivos que ese tratamiento propone, sea bajar la sintomatología depresiva, disminuir la frecuencia del llanto o de los tortazos que se pegan los chicos, ¿sí? No importa, lo que importa es que cumpla con el objetivo que se propone, y para que cumpla con el objetivo que se propone, obviamente, necesito medir muy bien. Por eso lo jodía con el tema de la medición. Tengo que medir muy bien lo que yo voy a observar, qué es lo que va a cambiar. Porque si eso no está claro, si yo no tengo en claro la medida que mide eso, ¿sí? Y no tengo en claro qué representaría un cambio de eso, entonces ya es un problema, ¿sí? Entonces vamos a suponer, sé que para la mayoría vamos a suponer, las mujeres de 20 a 40 años, en Argentina un puntaje de depresión alto es de 13 para arriba, ¿sí? Entonces yo voy a suponer que una medida de cambio terapéutico es que todas las personas que están deprimidas bajen 2 puntos su nivel de depresión, o 10, lo que fuera, ¿sí? Pero siempre tiene que plantear uno un objetivo, ¿sí? Uno lo puede plantear de mayor o menor medida, más o menos preciso. Lo ideal es que sea lo más preciso posible, y luego uno va a observar el resultado. Por eso hace la validez interna del tratamiento, ¿sí? Efectividad, por otra parte, estar asociada con cómo esa eficacia, cómo ese cambio que se produjo inicialmente en el contexto de una investigación, se le mal llama el contexto de laboratorio como si fuera un laboratorio tipo el laboratorio de Dexter, nada que ver, o sea, es lo que se hizo en una investigación, cómo ese resultado se traspasa al contexto para el cual supuestamente se pensó que funcione ese resultado, ¿sí? En este caso, vamos a suponer que hago un tratamiento de depresión. En este caso, bueno, para los pacientes con depresión de tal o cual edad de mi sociedad, de mi cultura, de mi país, de mi barrio, de mi distrito, lo que fuera, ¿sí? Si el tratamiento tiene validez externa, quiere decir que no solo es bueno, ¿sí? Desde donde se planeó, que cumplió el objetivo y que funcionó, sino que también es generalizable al contexto para el cual se lo inventó, ¿sí? Y por eso la terapia cognitiva es un excelentísimo ejemplo de una serie, un set de tratamientos psicológicos que tienen la misma temática, la misma lógica intrínseca, y que son muy válidos a nivel interno y a nivel externo, es decir, que son eficaces y son efectivos. ¿Por qué? Por ponerles un ejemplo, el tratamiento cognitivo del trastorno de pánico, ¿sí? Es un tratamiento que se ha verificado en laboratorio, que sea a través de distintos tipos de diseños, ensayos clínicos, diseños más experimentales, diseños observacionales, o sea, a través de distintos tipos de diseños se sabe que funciona re bien el tratamiento, ¿sí? Y también se sabe que funciona re bien para la gente que tiene trastorno de pánico por fuera de eso. ¿Por qué? Porque también se lo ha investigado en clínicas privadas, en consultorios particulares, en hospitales públicos, en intervenciones psicoeducativas comunitarias. O sea, se sabe que sirve en gran medida por fuera. Entonces, ¿qué quiere decir? Que justamente tiene un alto poder de generalizabilidad, es decir, que ese tiene una gran efectividad a pesar de tener, a pesar no, más allá de tener una gran eficacia, ¿sí? Entonces, estos son un poco los conceptos básicos de qué significa que un tratamiento funcione, que sea eficaz. ¿Y qué significa que sea eficaz? Que cumpla con los objetivos que se propone. ¿Cómo lo observo? Bueno, midiendo bien esos objetivos y midiendo bien justamente el concepto, ¿no? O sea, qué es lo que yo defino como cambio y qué es lo que defino como concepto donde voy a observar yo ese cambio y medir en la previa, ¿sí? Bien. Y eso nos lleva justamente al tema de los diseños, ¿sí? A recontra grandes rasgos, podemos dividirlo en dos: diseños que no son randomizados y los que son randomizados. Randomizados significa que tienen un muestreo
aleatorio, ¿sí? Lo cual está recontra discutido esto, pero bueno, no me voy a meter en lo que es la teoría del muestreo, porque eso sí es un tema como bien álgido, pero la lógica es que el muestreo básicamente es que dentro de un pool, ¿sí? Dentro de una población X, cada persona que es elegida a una de las condiciones de la investigación tenga la misma probabilidad de ser elegida, ¿sí? Es decir, yo tengo, vamos a suponer, no sé, espacio para 20 personas para hacer un tratamiento para depresión. Y tengo un pool de 1000 personas, vamos a suponer, esa es la población. Entonces, de esas 1000 personas, cada una, digamos, voy a elegir, les dije que había 20, voy a elegir 40. 20 van a ir al tratamiento posta, ¿sí? De depresión, el que yo propongo, y 20 van a ir a un grupo control, ¿sí? Van a ir a... eh, ahora voy a explicarles qué es lo del grupo control. Van a estar, no van a estar recibiendo el tratamiento ese, ¿sí? Eh, las 40 personas que entran de esos 1000 de entrada tienen que tener la misma probabilidad de entrar a un grupo o al otro, al grupo control o al grupo de tratamiento. ¿Sí? Cualquiera puede. ¿Por qué? Porque justamente se establece de manera aleatoria. Se sacan numeritos al azar, se asignan los numeritos a la gente y después se sortean los numeritos. ¿Sí? Sale quien sale, se tira una moneda, o sea, hay distintos métodos para aleatorizar, pero de hecho hay en la compu hay generadores de números aleatorios online, o sea, es relativamente sencillo hacerlo. Los grupos cuando no son randomizados, en realidad metodológicamente son insostenibles, pero ¿por qué se hacen? De hecho yo hice una investigación así. Se mide, por ejemplo, X tratamiento, vamos a suponer que estoy haciendo un tratamiento nuevo sobre, no sé, perfeccionismo, como fue el paper que hice en su momento. Y la realidad es que no tenía la menor idea si iba a funcionar o no. Entonces elegí grupos de gente que consideraba que tenía perfeccionismo alto. O sea, no es que elegí cualquier persona, elegí gente a propósito para ver si ese tratamiento funciona sin grupo control ni nada. O sea, a ver si funciona intuitivamente, casi por decir así. Y eso es lo que se llama un estudio de piloto o de factibilidad. A veces toda una muestra piloto, ¿sí? Tipo, una pequeña cantidad de gente, se le administra tratamiento, se ve antes y después si las personas cambian. Si cambian, no dice casi nada, solo que dice que este tratamiento puede ser prometedor. Después vamos con las de la ley, vamos a ponernos más rigurosos, vamos a meterle un grupo control, vamos a asignar aleatoriamente los sujetos a cada grupo, vamos a medir no solo el pre y post, sino también el follow-up, ¿sí? Y vamos a evaluar la fidelidad del terapeuta y la adherencia al tratamiento. ¿Qué son estas dos cosas? Follow-up es medidas de seguimiento, ¿sí? Tenemos las medidas en la línea de base, las medidas al final del tratamiento. Hay gente que también mide durante el tratamiento. Y medidas a X cantidad de tiempo de seguimiento luego de que finalizó el tratamiento, que son recontra esenciales. A veces se mide a los 3 meses después del tratamiento, a los 6 meses, al año, a los 2 años. Lo más normal es ver de entre los 3 meses a los 2 años. Hay estudios, por supuesto, que te miden solo 2 semanas después y hay estudios que te miden hasta 40 años después, ¿sí? Pero lo normal es hasta 2 años. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que muchos resultados de investigaciones exitosas decrecen en su eficacia con el tiempo cuando se termina el tratamiento, ¿sí? Y ese decrecimiento normalmente se da en ese lapso de 2 años. Si por ahí en esos 2 años más o menos se mantiene, parece ser que el tratamiento puede sostenerse a lo largo del tiempo. Si no se sostiene y se va a pique, quiere decir que, bueno, que el tratamiento es bueno, pero no es duradero, ¿sí? O sea, los efectos no se sostienen en el tiempo, entonces esa bondad que tiene es relativa, ¿sí? Por eso la importancia de siempre tratar de darle bola, sobre todo en los diseños randomizados, al follow-up, al seguimiento. La fidelidad y adherencia al tratamiento tiene que ver justamente con qué persona administra ese tratamiento, ¿sí? O sea, básicamente la fidelidad es la capacidad de cumplir con el protocolo del tratamiento. Estos tratamientos, cuando uno los investiga, normalmente no es al voleo, sino que es a través de un manual, ¿sí? O un protocolo, donde te dice a vos como terapeuta qué cosas tenés que hacer con los pacientes en cada sesión y por qué, ¿sí?
y te da ejemplos de cómo sería desviarse de eso y lo que supuestamente tenés que hacer. ¿Qué pasa con esto? En las terapias cognitivas en particular, como son terapias de procedimientos claros y secuenciados, lo mismo que la terapia de la conducta, en realidad no es tan difícil adherirte al tratamiento, al plan de tratamiento, al protocolo y ser fiel a ese protocolo o a ese manual, ¿sí? Porque es relativamente sencillo por cómo está planteado. Hay terapias que por ahí no se posan tanto en lo técnico, ¿sí? Sino en lo experiencial o en la alianza terapéutica, como las terapias humanísticas o algunas terapias psicodinámicas, en donde es re difícil por ahí saber si la persona está siendo fiel al tratamiento porque el tratamiento no está bien definido, porque por ese tipo de terapia no define bien las cosas porque no es parte de esa terapia, ¿sí? Entonces es un problema eh, que obviamente tiene como soluciones, pero uno tiene que saber que existen esas salvedades porque justamente algunos tratamientos o la lógica de la investigación en psicoterapia está más pensada para las terapias que se adaptan más a ese perfil técnico, lo cual es injusto para las terapias que no lo tienen. Más allá que yo estoy hablando desde el lado de los favorecidos, porque lo que yo hago es una terapia más, digamos, como bien sistemática y justamente bien, que se la puede traducir bastante bien al contexto en el cual uno se la tiene que hacer. Después, eh, hay un tema con respecto a los grupos de comparación, ¿sí? Eh, Históricamente se le daba a la gente lista de espera, onda, algunas personas que están deprimidas, tipo la mitad van a hacer el tratamiento posta y la otra mitad va a esperar que se la llame. Obviamente que se sabe que no es ético, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando de una patología, no de un concurso, ¿sí? Entonces, la persona puede estar esperando a recibir su tratamiento y deprimirse mucho, mucho, mucho y tener ideación suicida y eventualmente intentarlo. Eso es peligroso. Por lo tanto, lo que se sabe en los años 70 en adelante, se amplía la noción de grupo de control justo, es decir, a la persona que espera, a la persona que por la randomización que vos hiciste no le tocó entrar en el grupo, pero está igual de deprimida que el que sí entró, vos no tenés que ofrecerle una lista de espera o algo que sea una boludez, algo que sea de repente skills básicos de manejo del estado de ánimo. No, lo que le tenés que ofrecer en realidad es algo que sea bueno. Es ahí el concepto de terapias bona fide, ¿sí? De terapias en realidad pensadas como de buena fe, ¿sí? ¿Qué significa? Significa que son terapias que en realidad funcionan para eso que se está investigando, de manera tal que tienen como características muy puntuales, o sea, tienen terapeutas súper entrenados, operan bajo principios psicológicos, o sea, no es un tratamiento que no tiene lógica, sino que tiene súper lógica, y ya ese tratamiento fue ofrecido como tratamiento a la comunidad, o sea, ya se sabe que funciona. Entonces, por ejemplo, el tratamiento cognitivo estándar clásico beckiano de la depresión se le ofrece como un tratamiento bona fide en una investigación como grupo control cuando el tratamiento experimental es, vamos a hacer, no sé, terapia cognitiva centrada en procesos, integrada. ¿Sí? O sea, es otro tipo de terapia que se supone que puede ser mejor que la común. ¿Sí? Que hay un giro metodológico con respecto a esto, que ustedes también lo van a ver si leen los papers de hace 30, 40 años atrás y los de ahora. Si vos comparás una terapia, digamos, un tratamiento X, con algo que no funciona, como la lista de espera, vas a esperar una bocha de diferencia, de un tamaño de efecto grande, es decir, esa intervención tuya va a ser particularmente buena, ¿sí? Ahora, si de repente estás comparando algo nuevo, que es lo que vos vas a hacer, con algo que ya es copado, porque ya sirve y se demostró que sirve, los efectos y el tamaño de efecto va a ser como muy relativo, ¿sí? Y lo que dicen autores como Bruce Wampold, que lo vamos a ver, es que las terapias bona fide a veces son tanto mejores o iguales que los tratamientos propuestos nuevos, ¿sí? Es decir, en realidad cuando vos comparás un tratamiento nuevo con algo que ya funciona y es bueno, no hay una diferencia tan grosa, ¿sí? Si hay una diferencia, en realidad eso es una rediferencia, porque en realidad estás comparando con algo que sirve un montón, ¿sí? Si lo compararas eso mismo, antes con terapias en donde el grupo control era la lista de espera o hacerles algo pero que no tenga lógica,
el del efecto es súper dramático. Entonces, por eso vamos a ver artículos de investigación hoy en donde por ahí se investiga un fenómeno y nada, parece como que no hay un gran efecto, pero en realidad lo es. Y por ahí eso, lees un artículo de hace 40 años atrás y todas eran buenas porque se comparaban con nada. Por eso a veces uno tiene que tratar de ver cuando lee un artículo, bueno, el grupo control que se le dio, algo que funciona o algo que más o menos es para entretener a la gente hasta que reciba el tratamiento, ¿sí? ¿Por qué digo hasta que reciba el tratamiento? Porque en realidad cuando la persona se inscribe normalmente para hacer un tratamiento voluntario, habitualmente avalado por una universidad o un centro de tratamiento, esa persona después recibe el tratamiento. Primero se le da esta otra terapia, ¿sí? O el grupo control. Si ya es una terapia buena, como una terapia bona fide, después no hace falta que espere al otro tratamiento, porque ya le están dando algo que funciona, ¿sí? Pero cuando no es eso, bueno, en realidad si le toca la fortuna de que el lugar donde se está haciendo esa investigación hace grupos controles tradicionales, tipo lista de espera o cosas genéricas, después se le ofrece la investigación, se le ofrece el tratamiento que realmente se está investigando, que supuestamente es más bueno. Pero bueno, es eso. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Los diseños, ¿sí? Tal como se los estoy explicando, ¿no? O sea, los diseños randomizados, que son los diseños, el gold standard, ¿sí? Responden a la pregunta de qué tratamiento es mejor o peor que otro, ¿sí? Pero no otorga ningún insight acerca de por qué una cosa es mejor que otra. Para estudiar eso necesitamos estudiar lo que son los componentes del tratamiento, ¿sí? Esto se llama estudios de componentes o estudios de procesos, ¿sí? Básicamente, hay dos maneras de hacerlo. Hay maneras experimentales y hay maneras observacionales. Las experimentales es sencillamente comparar los dos mismos tratamientos, solo que uno con una cuestión menos que el otro. Vamos a suponer que la terapia cognitiva de la depresión tiene cuatro grandes momentos, ¿sí? Psicoeducación, discusión de pensamientos, racionalización de pensamientos y discusión de las creencias nucleares. Vamos a suponer que le saco el componente, o sea que a una persona le doy, a un grupo le doy de deprimidos, le doy esta terapia con los cuatro componentes y a otro le doy la misma pero con tres. Saco el componente de las creencias nucleares. Si de repente el resultado es que la terapia con cuatro componentes es mejor que la de tres componentes, significa que ese componente extra es el terapéutico y que justamente no se puede sacar, ¿sí? Ahora, si es igual, significa entonces que ese componente no tenía como demasiado valor. Entonces, ¿a qué apunta esto? No apunta ni a la eficacia ni a la efectividad, apunta a la eficiencia, es decir, a mantener el mejor resultado posible con el menor costo posible, ¿sí? A eso apunta un poco este tipo de estudios de componentes. De manera experimental se puede hacer de esa manera, y de manera observacional lo que se hace por ahí es correlacionar un proceso terapéutico X con lo que sería un correlato o una medida de salida de ese proceso, ¿sí? O sea, por ejemplo, no sé, estudio el bienestar psicológico como medida, como correlato y alianza como proceso, ¿sí? El problema que tienen es el problema que tienen todos los diseños observacionales, que justamente correlación no es casualidad, ¿sí? Que no es causalidad, perdón. Entonces no se puede establecer nunca la dirección, o sea, por ahí, no sé, vamos a suponer que en la investigación encuentre una relación súper fuerte entre alianza terapéutica y bienestar psicológico. Ahora, vos no sabés nunca si de repente la alianza, tener tan buena onda con el paciente, provoca que el paciente se sienta bien psicológicamente, o no sabés si en realidad, porque el paciente se siente bien psicológicamente, colabora una bocha con el terapeuta y justamente tiene una mejor alianza por eso, ¿sí? Entonces, justamente como no se sabe, estos adolecen como de este sesgo que justamente la idea después es tratar de plasmarlo desde un enfoque experimental, ¿sí? Bien. Acá nos metemos con el tema de un poco cómo se ve, cómo se mide, si se quiere, el cambio, en dos conceptos fundamentalmente que vienen de la estadística,
pero que tienen lógica de que ustedes lo puedan ver porque se ve una bocha en los distintos tratamientos cognitivos y también en las terapias con validación empírica en particular, ¿sí? O sea, son los conceptos de mediación y moderación, ¿sí? Mediación, ¿qué es? La mediación es cuando hay una tercera variable que explica la relación entre otras dos variables que están relacionadas, ¿sí? En concreto, la definición es el potencial camino a través del cual una variable independiente se conecta con una dependiente, ¿sí? Hay un ejemplo, por ejemplo, ahí tienen el camino A, el camino B y el camino C, ¿sí? ¿Y qué dice acá? El camino, veamos solo el camino C ahora. La terapia cognitiva conductual tiene un efecto de mejoría de los síntomas depresivos, ¿sí? Ese es el efecto, se llama el efecto directo. Ahora, el efecto indirecto es el que está compuesto por el camino A más el camino B, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad lo que estoy diciendo es la terapia cognitiva, a través del laburo que hace en la interpretación de los esquemas, produce un cambio en la sintomatología depresiva, ¿sí? ¿Qué onda? Si yo tapo, ¿sí?, el camino A y B y veo solo el C, estoy viendo que ahí es una relación estándar, ¿sí? Tal cosa hace efecto con tal otra. Lo que te dicen las hipótesis de mediación es que vos tenés que investigar acerca de a través de qué cosa o cuál es el mecanismo explicativo por el cual una cosa funciona, ¿sí? Y acá responde directamente a la pregunta de cuando algo cambia, ¿por qué cambia? Y acá cambia por la interpretación de los esquemas, ¿sí? Gracias a que se interpretan los esquemas, en realidad es que cambian los síntomas depresivos en terapia cognitiva. ¿Se entiende? O sea, hay una cuestión que justamente una cosa permite explicar a la otra, ¿sí? Esa es una hipótesis de mediación. Y una hipótesis de moderación no responde a la pregunta de bajo qué mecanismos, sino bajo qué condiciones se dan los fenómenos, ¿sí? Básicamente, tenemos esa misma relación, TCC y síntomas depresivos, pero en lugar de plantear un mecanismo potencialmente explicativo por el cual a través de ese mecanismo explicativo indirectamente se ejerce un efecto, un cambio en este caso, lo que plantea una hipótesis de moderación es, había cuenta de tal relación, va a haber una tercera variable que en función de esos valores va a modificar para bien o para mal, va a potenciar o va a inhibir esa relación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ponemos como moderador la edad del primer episodio, vamos a dividir mentalmente el grupo en el grupo de depresivos que estoy investigando, en gente que tuvo su primer episodio a los 10 años y gente que tuvo su primer episodio a los 30. Vamos a poner que gente con una media de 50 años. Obviamente, la gente que tuvo el episodio más temprano en su vida va a tener un peor pronóstico. Por lo tanto, ahí la relación entre terapia cognitiva y depresión no va a ser tan copada, no va a ser tan fuerte el efecto, ¿sí? No va a ser una relación negativa tan clara. Negativa, ¿por qué? Porque a más TCC menos síntomas depresivos, ¿sí? Esa sería un poco la lógica. No va a ser y de repente, si la persona tuvo el episodio depresivo más, digamos, más de grande, o sea, más reciente en el tiempo, posiblemente ahí la terapia funcione mejor, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Es que la edad, justamente del primer episodio, está moderando la relación existente, ¿sí?, entre TCC y síntoma depresivo. Entonces, mediación y moderación son dos maneras de observar cambios, ¿sí?, en psicoterapias, en terapia cognitiva en particular. La que es puramente y originalmente explicativa es la mediación, y la moderación en realidad investiga qué factores pueden incidir en una relación que ya existe, ¿sí? La mediación en realidad investiga cuáles son los mecanismos por los cuales una relación que ya se sabe que funciona, funciona, ¿sí? Es esa la diferencia. Bien, estadística, ¿sí? Esto de estadística es chiquitito y relativo, se los voy a explicar al toque. Van a ver que todo el mundo critica que la mayoría de los estudios de la psicoterapia tienen baja potencia estadística. Baja potencia estadística básicamente tiene que ver con la idea de
que no, normalmente usamos muestras chiquitas. Y las muestras chiquitas a veces no te permiten ver en términos estadísticos hasta qué punto la hipótesis que vos querés corroborar se da o no, ¿sí? Es decir, la definición de potencia estadística justamente es la capacidad de detectar un efecto cuando este efecto es verdadero. Si supónganse que yo tengo una investigación y que mejora a la gente, ¿sí? Ahora, si el estudio tiene baja potencia, lo que va a pasar es que mis herramientas estadísticas, mi análisis de datos, no va a ser capaz de detectar ese cambio real que ocurrió, ¿sí? Por eso necesitamos estudios que tengan mucha potencia estadística. ¿Por qué? Porque necesitamos estudios que, si hay una diferencia ahí, poder verla, ¿sí? Que la pueda captar. Bueno, eso es un poco la lógica. A veces hay muchos estudios que dicen que las cosas funcionan cuando en realidad tienen baja potencia y no son fiables porque justamente la capacidad de detectar el efecto real no es buena, ¿sí? Bien. Medición de cambio según diseño. Bueno, obviamente que el cambio que voy a observar va a depender directamente del diseño. ¿Sí? En todos sabemos que el cambio obviamente es la remisión sintomática, la prevención de la recaída, pero no obstante, a través de cada diseño yo voy a observar distintos tipos, ¿sí? En un ensayo clínico controlado, que es el gold standard, obviamente, voy a tener las medidas de follow-up, ¿sí? Ya sea de intensivas o rutinarias, donde voy a observar el cambio. En entornos naturalísticos voy a tener mediciones más imperfectas, porque no siempre puedo medirlo y porque no siempre como terapeuta estoy en control de cómo se toman esas medidas, porque habitualmente entornos naturalísticos es un hospital está tomándole a la gente el servicio de epidemiología y por ahí no yo. Yo sé las medidas, pero no tengo tanto control sobre esas medidas, ni siquiera el timing de cuándo las voy a tomar. Por ahí la gente de epidemia toma una semana sí y una no, entonces es relativo. Por supuesto, tengo los diseños de caso único, que son súper tradicionales en la historia de psicoterapias, en donde la persona hace su propio grupo de control, ¿sí? Línea de base, después se le toma el tratamiento, y la lógica del diseño de caso único estándar es, se le retira el tratamiento, se observa el efecto, se le incluye de vuelta el tratamiento, se observa el efecto. Diseños de reversión se llaman. Ese es el más común. AB se llama, o diseño de reversión. Pero bueno, también existe. Obviamente que al ser un caso único hay conclusiones que se pueden extraer y otras no. Y por ahí el listón más alto de donde uno puede observar un cambio es a través del metaanálisis, ¿sí? Que son estudios sobre estudios en donde alinean los distintos efectos de los distintos estudios y hacen como un promedio, por decir así. De hecho, ese promedio sirve para estimar una magnitud, ¿sí? Es decir, la fuerza, el impacto, lo que se llama el tamaño de efecto. Van a ver que en un montón de artículos van a ver effect size por todos lados. Bueno, es eso, ¿sí? De hecho, esto nos lleva por último a la idea de cuándo se considera un cambio. ¿Cuándo se considera un cambio? Hay tres maneras de verlo en un artículo, ¿no? Yo con mi paciente lo puedo ver chabón mejoró, ¿sí? O se le cambiaron ya no llora más, me dice el paciente que no llora más, la familia me dice que no llora más, fantástico, ¿sí? Pero yo, recuerden que lo estoy investigando acá, ¿no? Entonces, ¿cómo lo miro desde una investigación? Desde tres maneras, ¿sí? No excluyentes, la idea sería que estén las tres maneras. A través de una significación estadística, es decir, a través de un p-valor, una probabilidad de que eso que yo observe lo pueda detectar si sea cierto. A través de la significación práctica, ¿sí? Es decir, a través de los tamaños de efecto, es decir, bueno, está bien, sé que es significativo, o sea, sé que es distinto del azar, vamos a decir, no está bien, pero vamos a decirlo así como para que se entienda. Sé que el cambio es producto de mi intervención y no tanto del azar. Eso es lo que me dice la significación estadística, pero no me dice cuán fuerte es ese efecto. La significación práctica se basa en los tamaños de efecto, es decir, cuán fuerte fue esa intervención en comparación con otras, ¿sí? Y eso es lo que nos va a permitir darnos cuenta si realmente, si aparte de lo estadístico, posta la significación práctica es buena o no, es decir, puede ser una intervención que te dé estadísticamente significativa, pero que en realidad no sea muy, muy útil, ¿sí? Porque mejoró poco la persona. Y eso nos lleva a la significación clínica, por último, en donde justamente lo que se evalúa se evalúa de distintas maneras, pero la lógica es tratar de
observar el cambio a través de lo que supuestamente el tratamiento considera que sería plausible ese cambio. Y para eso tenemos que estudiar la población de referencia. Y la lógica es acercar a la persona hacia la media de la población que no tiene ese problema, ¿sí? Eso sería como la significación clínica, como que restituir esa persona a la sociedad en la que pertenece sin el problema que la aquejó, es decir, con niveles parecidos a los que tiene la gente que no tiene ese problema. Eso es un poco la lógica, no es exactamente eso, pero para que ustedes entiendan, porque hay muchas maneras de medir la significación clínica, pero esa es como un toque la lógica. Sí, por supuesto que esto está debatible porque no hay una diferenciación posta real entre la población clínica y no clínica, porque todos podemos tener los mismos problemas en distintos momentos de nuestra vida y esta diferenciación es como muy arbitraria. Pero es lo que se sigue haciendo desafortunadamente. Hay métodos más sutiles para hacerlo que tienen que ver con, por ejemplo, tomar la desviación estándar de la sociedad de tal o cual pueblo o muestra en determinados problemas. Hay cosas más sofisticadas y más copadas, pero la lógica un poco es esa, ¿sí? El cambio se puede considerar de estas tres maneras. Bueno, espero no haberlos atormentado mucho. Llegamos al final del teórico de hoy. Mucho concepto teórico que en realidad no me interesa que se lo memoricen, sino que sepan que todo esto existe porque todo esto les va a sonar a la hora de leer un artículo. Y la lógica es que lean artículos para esta materia y lean artículos para su vida si se quieren dedicar a la clínica. Y si se quieren dedicar a la cognitiva, ya saben que todo este lenguaje que parece acá muy abstracto, que traté de ponérselos un poco en órbita, lo van a ver en más de una ocasión. Así que nada, sépanlo, ¿sí? Muy bien, chicos. Nos vemos entonces semana que viene. Y a ver cómo hago para terminar con esto, porque no lo sé hacer. Stop recording. Listo, ahora sí. Nos vemos.